pero yo me pongo aquí a tu disposición para que tú me uses, Señor, según tu voluntad, y me uses para entregar tu palabra de una manera clara, sencilla, fiel, Señor, y que el meditar de mi corazón y las palabras que salgan de mi boca sean agradables a ti, Padre Celestial. En nombre de Jesús, amén, iglesia. Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy de nuevo? Día de los Padres. Entonces, es especial. La familia para Dios es algo muy especial. Dios diseñó la familia. Fue la primera institución que fue creada por Dios. La familia, a como Dios la diseñó. Un papá, una mamá, hijos. Esa es la familia que Dios diseñó desde el inicio. Y esa familia nosotros sabemos que está siendo atacada desde el principio de los tiempos hasta hoy. Y nosotros vemos hoy en día muchas familias desintegradas. Muchas familias que están lidiando con muchos problemas internos. Ahí que los hijos vienen a recibir muchas de esas consecuencias. Y existen muchas estadísticas y estudios que nos muestran el gran impacto negativo que tiene la ausencia de un padre en el desenvolvimiento de los hijos en la sociedad. Hay un gran impacto que el padre, así cuando yo digo padre, es el varón al que me refiero. Cuando no existe, cuando está ausente, vean la estadística. Este es basado en un estudio que se hizo hace un par de años. Dice el estudio así: el 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padres. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. Los muchachos son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de responsabilidad. El 63% de suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Son estadísticas alarmantes, iglesia. Y como yo les mencioné, esto fue un estudio que se hizo hace un par de años. Muy probable que estas estadísticas hoy en día son mayores. Son mayores. Estamos viviendo una crisis. Lo que estamos viendo, lo que nuestros ojos ven, la disfunción de la sociedad, a cómo está la sociedad, tiene raíces. Y muchas veces nuestros ojos no ven cuál es la raíz. Y una de las raíces principales es el problema con la paternidad. El problema con la paternidad. Y es que hay tres cosas esenciales que la figura paterna aporta a una familia. Son muchas cosas,
Pero en esencia hay tres que son indispensables, que son la provisión, la tarea de proveer, la tarea de proteger. El Padre protege, el Padre cuida y el Padre también trae disciplina al hogar. Tres cosas: provisión, protección, disciplina. En esencia, esas tres cosas, el Padre, el papá, es el que provee eso en su casa, para que esa casa, para que ese hogar sea un hogar funcional, saludable. Pero muchas veces no tenemos eso. Vemos que hijos crecen con padres que, como leímos aquí en estas estadísticas, a veces ni los conocen a los padres. A veces tal vez puede ser por causa natural. El papá murió. Pero a veces por abandono. O a veces ni por abandono literalmente. Pero es por un padre que está allí, pero al mismo tiempo no está allí. Está ausente. Está nulo. Es omiso. No se posiciona. No toma la responsabilidad. No lidera. Como hombres, como cabeza del hogar, estamos llamados a liderar, a ser el líder de la familia. Nuestras esposas están ahí para ayudarnos en esa tarea, pero yo soy el llamado a liderar. Yo soy el llamado a tomar las decisiones. Yo soy el llamado a moverme y tomar una posición. Y cuando hay alguien que toma una posición en la casa, cuando hay hijos que ven que hay un padre que se posiciona, independientemente que si se equivoca o no se equivoca, pero él ve que hay alguien que lo representa. Ahí está mi papá. Ahí está mi papá. Eso les trae un sentido de protección. Están abrazados, se sienten seguros. Y no necesitamos ser padres perfectos, porque no existe padre perfecto. Pero un padre presente. Decir, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo cuido de mis hijos, yo cuido de mi familia, yo abrazo a mi esposa, estoy allí. Eso es lo que necesitamos. Y sabe, un punto interesante de este mismo estudio, estas estadísticas que yo les di, mire, un punto interesante de estos estudios es que el impacto de una madre ausente, que también se da algunas veces, pero el impacto de una madre ausente al respecto de la variable criminalidad es casi nulo. En otras palabras, cuando hay hogares en que la mamá es la que falta, por X o Y razón, no influye tanto a esas estadísticas que leímos. Sin embargo, por otro lado, lo que confirma es que la especificidad de la figura paterna respecto de la conducta transgresora en los muchachos, o rebeldía, o actos delictivos. En otras palabras, la ausencia de un padre, de un papá, contribuye a que los muchachos desenvuelvan actitudes rebeldes, actitudes transgresoras. Cuando un padre está ausente, eso es lo que incentiva. Y esto no es una regla. Yo no estoy diciendo aquí que es una regla. Hay muchas excepciones de jóvenes que se han levantado, mismo así sin tener un padre, y son hombres de bien, son hombres exitosos, son hombres de Dios. No es una regla, pero la cosa es que contribuye mucho la ausencia de un padre a estas cosas. Ahora bien, estos son estudios que se hicieron desde el punto de vista secular. ¿Cómo nosotros traemos esto a un contexto bíblico? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Vamos a ver. Pensemos una cosa, ¿quién fue el primer hombre que transgredió una ley de Dios? Que faltó una ley de Dios. Fue Adán. Desde el principio, él fue el primero que pecó. Él fue un transgresor.
Y Dios tenía una relación perfecta con Adán y con Eva. Una relación de padre. Eran sus hijos. Ellos faltaron, ellos transgredieron y ellos se apartaron de Dios. Esa relación perfecta padre-hijo fue rota, fue quebrantada. Entonces en ese momento ellos literalmente quedaron huérfanos. Huérfanos. La transgresión a Dios nos deja huérfanos. Huérfanos. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. El hombre quedó huérfano de Dios Padre. ¿Y qué pasó? Ese pecado nosotros, la palabra nos enseña que todos nosotros heredamos esa transgresión, heredamos el pecado, somos todos pecadores. La palabra dice, todos pecaron y están destituidos de la palabra, de la presencia de Dios. Entonces, esa fue la cosa que nosotros heredamos de Adán. El pecado y por tanto un corazón sin padre, un corazón huérfano. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un corazón huérfano? Un corazón sin padre, nos sentimos desprotegidos. Nos volvemos agresivos. ¿Por qué? Yo tengo que defenderme de alguna forma. No hay nadie que diga, yo te defiendo, yo te cubro, yo hablo por ti. Entonces aquel muchacho, aquel niño dice, yo tengo que hacerlo. Y como muchas veces van a los extremos, se vuelven agresivos. No respetan nada. Porque tienen algo en su corazón que ellos necesitan protegerse del mundo. Un corazón huérfano. Entonces todos nosotros nacemos con ese corazón huérfano. Necesitamos un padre que nos proteja, que nos guarde. Mire lo que dice la palabra en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay esperanza, iglesia. Hay esperanza. El pecado nos separó de Dios y por el pecado quedamos huérfanos. Y junto con la orfandad heredamos un corazón transgresor y rebelde. Eso somos todos, iglesia. Somos todos sin excepción. Nosotros heredamos un corazón transgresor y rebelde. Unos lo demuestran más que otros, unos lo demuestran de una forma, otros de otro, pero todos heredamos ese corazón transgresor y rebelde. Todos. Entonces el hombre está con necesidad de un padre. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, algo curioso que yo estaba leyendo, iglesia, que hay estudios que los profetas, los hombres de esa época, ellos no se dirigían a Dios como padre. No se dirigían a Él como padre. Cuando oraban en aquella época, no se dirigían a Él como Padre, como lo hacemos ahora, ¿no? Que oramos y Papá, Padre Celestial. No, en aquella época, curiosamente, no era así. Porque, sin embargo, hay pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que denotan a Dios como Padre. Ejemplo, Salmos 68, del 5 al 6. Dice así:
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces vemos que hay pasajes en la Biblia que se refieren a Dios como un padre. Un padre. El problema es que en esa época no había nadie que se levantara y decir, mi padre. Ellos decían, Él es padre. Esa es la diferencia. Y Él era abordado por muchos nombres. Y muchos los conocemos. De los más comunes, Yahvé, que significa yo soy el que soy. Otro nombre por el que se le conocía, Adonai, el Señor. Elohim, el Ser Supremo. El Shaddai, el Todopoderoso. Entonces esos eran los nombres más comunes en que Él se conocía. Entonces nosotros, si leemos la Biblia, vemos que los hebreos se referían a Dios como el Shaddai, Elohim, Adonai, Yahvé, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero nadie decía, mi papá, mi padre. No existía eso. Hasta que, iglesia, apareció un judío en Galilea, un carpintero, que él empezó a decir, Abba, Abba, mi papi, mi papá. Y eso para los judíos era algo diferente. No estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelarnos el Padre. Esa fue una de las misiones de Jesús, revelarnos al Padre, iglesia. No es hasta en el Nuevo Testamento que vemos eso. Y la cura, la solución al problema de la humanidad a consecuencia del pecado es la paternidad de Dios. Necesitamos conocer a Dios como Padre, iglesia, como Padre. Entonces Jesús vino a revelarnos el Padre. Y es por eso que nosotros vemos muchos pasajes. Por ejemplo, estos que yo escogí aquí, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otra ocasión Él decía, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Él estaba tratando de revelarnos al Padre. En otra ocasión Él dijo, el Padre y yo somos uno. En otra ocasión Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Por todos lados Jesús tratándonos de decir quién era el Padre, que Él tenía un Padre, que nosotros necesitábamos conocer a ese Padre. Otro, cuando le preguntaron cómo podemos orar, Él les dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por todos lados, iglesia, Jesús tratándonos de revelar que nosotros necesitamos conocer y hacer conexión con ese Padre por el cual el pecado nos había separado, por el cual nosotros tenemos ese hueco enorme en nuestro corazón. Y Jesús vino para decirnos, es el Padre que ustedes necesitan, es el Padre. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. Él,
unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién fue el que nos ha dado a conocer al Padre? Jesús, el unigénito de Dios. ¿Y por qué el unigénito de Dios, iglesia? ¿Por qué el unigénito? Porque el unigénito, la palabra unigénito es incomparable, es único en naturaleza, es sin igual. No hay nada que se aproxime a Él. Él es único en su naturaleza. Él es perfectamente hombre, perfectamente Dios. No hay igual a Él. Por eso Él es llamado el unigénito del Padre. Pero vamos a ver más adelante que eso cambia un poquito. Más adelante vamos a ver eso. Entonces Jesús viene aquí a reconectarnos al Padre. Él quiere que nosotros tengamos una relación con el Padre. Y esa relación con el Padre es basada en algo muy importante, iglesia. Esa relación no es basada simplemente en que quedemos diciendo: ay, mi papá, te amo, mi papá, te amo, Padre. Oh, Padre que estás en el cielo. Esa no es la forma de que nos tenemos que relacionar con Él. Sí, podemos decir todas esas cosas, podemos alabar diciendo todas esas cosas, pero Jesús nos enseñó que nosotros nos reconectamos con el Padre, desarrollamos una relación con el Padre por medio de sujeción y obediencia. Es en eso que está basada la relación. Mire lo que dice Juan 14 del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces uno de sus discípulos le preguntó, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús vino a reconectarnos con el Padre. Vino para que nosotros pudiéramos experimentar el amor del Padre a través de una vida de obediencia. A medida que yo comienzo a aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y yo comienzo a sujetarme a la palabra de Dios, teniendo un corazón obediente a la palabra de Dios, ahí yo estoy relacionándome con el Padre por medio de mi obediencia. Cuando el Padre ve mi obediencia, aquí la palabra nos dice, nosotros somos amados por el Padre. Un Padre que ama, protege. Un Padre que ama, da el sustento. Un Padre que ama, da dirección. Un Padre que ama, da consuelo. Un Padre que ama, da abrigo.
queremos ser amados por el Padre, amémoslo también. ¿Cómo vamos a amarlo? Obedeciendo sus preceptos, iglesia. Una buena noticia que tengo para ustedes. ¿Sabe ese corazón huérfano con el que nosotros nacemos? La buena noticia es que el Padre quiere adoptarnos. El Padre quiere adoptarte. El Padre quiere adoptarme. ¿Sabían eso, iglesia? Podemos ser hijos de Dios por medio de la adopción. Hay una idea que se escucha mucho por ahí que se dice, todos somos hijos de Dios. Pero cuando nos vamos a leer la palabra nos damos cuenta que no todos somos hijos de Dios. Nosotros solo podemos ser hijos de Dios por medio de la adopción. Y vamos a verlo aquí. Romanos 8, 14 al 16. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces aquí ya hay un embudo. Aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. ¿Y cómo yo hago para ser dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Cómo yo recibo el Espíritu de Dios? Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, para yo poder ser hijo de Dios, yo tengo que recibir su Espíritu, iglesia. Entonces, podemos deducir que aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Pero Dios quiere adoptarnos. Él para eso mandó a su Hijo, para revelarnos al Padre, para que nosotros conociéramos el Padre y pudiéramos clamar, Padre, adóptame, recíbeme, abrázame, llámame. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, revelarnos al Padre, revelar a nuestro corazón la necesidad del Padre. Y la cosa es que llegamos al Padre recibiendo al Hijo. Es así que llegamos al Padre, recibiendo al Hijo. Juan 1, 10 al 13. Vino al mismo mundo que Él había creado. Esto hablando de Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿a quién se les otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios? Todos aquellos que lo recibieron, que recibieron al Hijo. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 3:16, muy conocido los versículos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y prosigue el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y Juan 2:23 dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Entonces, ¿cuál es la manera de tener al Padre? Es teniendo al Hijo, es teniendo a Jesús, es aproximarnos a Jesús. Jesús es el que nos lleva al Padre. La palabra dice que Jesús vino a crear y abrir un vivo y nuevo
camino que nos lleva al Padre. Si yo quiero tener al Padre, necesito al Hijo. Para tener al Hijo, tienes que confesarlo con fe en tu corazón. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencioné que Jesús era llamado el unigénito del Padre? Porque no hay igual a Él. Él es el único en su naturaleza. Pero ¿sabe qué? Por el plan de Dios, por la misericordia de Dios, Él se hizo de unigénito y Él se volvió en primogénito. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, Romanos 8 del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquel que era el unigénito, Él dijo, yo voy a dejar de ser el unigénito para que yo me pueda convertir en el primogénito, porque yo quiero, porque Él sueña en una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, del cual, de esa familia, Jesús es el hermano mayor, es nuestro hermano mayor, todo aquel que ya ha recibido el Espíritu Santo, que se ha entregado al Señor Jesús, que ha confesado en su corazón que Él es el Señor, que Él resucitó de los muertos, que Él vino para liberarnos del pecado. Todo aquel que ha recibido su Espíritu y ha recibido al Padre es añadido a la familia de Dios. Añadido a la familia de Dios. Y Dios quiere que esa familia continúe creciendo, 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 creciendo. Él quiere que tú seas parte de esa familia. Él quiere que todos nosotros seamos parte de esa familia. Y por eso Él nos llama. Por eso Él mandó a su Hijo. Por eso tenemos el Evangelio. El Evangelio nos lleva al Padre. El Evangelio nos lleva a ser parte de esa familia de Dios. Pero la cosa, iglesia, como volviendo al inicio de mi mensaje, ¿se acuerdan todas esas estadísticas que yo le leí? Son cosas críticas, pero ¿saben qué? La unción de paternidad es nuestra esperanza. La unción de paternidad es nuestra esperanza. ¿Se acuerdan de Pablo hablándole a su discípulo Timoteo? Pablo, hablándole a Timoteo, él le decía, Timoteo, debes de tener en cuenta una cosa, ya se acercan los tiempos difíciles, los últimos tiempos serán muy difíciles. Y él empieza a describir cómo iban a ser esos tiempos difíciles. Y él le da algunas características de esos tiempos. Y le dice, la gente serán solo amantes de sí mismas. Serán amantes del dinero, serán orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres, serán malagradecidos, serán irreverentes, serán calumniadores, sin dominio propio, crueles, odiarán lo bueno y amarán lo malo. Serán imprudentes, soberbios, amantes de los placeres más que a Dios. Allí Pablo le estaba describiendo cómo iba a ser la sociedad en los últimos tiempos. ¿Alguna semejanza a la realidad, iglesia? ¿Hay alguna semejanza a la realidad que vivimos?
Yo creo que sí. Yo creo que esta es una foto de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hoy. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Y necesitamos al Padre. Necesitamos al Padre. Y necesitamos que la unción de paternidad nos llene a nosotros padres, a nosotros varones, que por el ejemplo que nos da el Padre Celestial, nosotros también nos levantemos y cojamos nuestra posición de padre y cumplamos nuestras funciones de padre. Eso es lo que la sociedad necesita, que se levante la unción de paternidad, la unción que nos revela nuestro Señor Jesús, el camino al cual nos lleva el Señor Jesús. Y las cosas solo van a empeorar, iglesia. Las cosas solo van a empeorar aquí. Lo leemos en la palabra. Pero Dios siempre guarda un remanente. ¿Sabía eso, iglesia? Que siempre en medio del caos, siempre nosotros lo vemos descrito en la palabra de Dios cuando mirábamos situaciones caóticas. Todo acabó, no hay esperanza. Siempre Dios dejaba un remanente. Alguien, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un grupo de personas que decían: nosotros vamos a posicionarnos y continuar creyendo en Dios. Porque creemos en lo que Dios dijo. Y vamos a seguir lo que Él dijo y lo que espera de nosotros. Dios siempre guarda ese remanente, por muy poco que sea. Pero aunque sean pocos en número, iglesia, con la unción de Dios no hay nada que pueda parar ese remanente. Y ese remanente es la iglesia de Jesucristo, que está esparcida en toda la tierra, iglesia. En toda la tierra. Gloria a Dios. Ahora mi pregunta es: ¿tú quieres ser parte de ese remanente? ¿Tú quieres ser parte de ese remanente? Papás aquí, ¿dónde están los papás aquí? Levántenme la mano los papás. Papá, ¿tú quieres ser parte de ese remanente? Es la hora, es hoy. ¿Sabe? Es hoy que nos tenemos que levantar y tomar nuestra posición. Tomar nuestra posición y actuar como padres, como hombres, no como machos. Aquel macho que se impone, que grita, que intimida a la familia, pero no, aquel hombre que busca la dirección de Dios para liderar con amor, pero con firmeza, pero con amor, con delicadeza, a la esposa, que es un vaso más frágil, a los hijos, ser un buen ejemplo para los hijos. Bien rapidito, hay una historia en el Antiguo Testamento, en los libros de los reyes, iglesia, en que describe un poco de la vida de Josías, rey Josías. ¿Sabe que Josías se convirtió en rey a los 8 años de edad? 8 años de edad, rey de Israel. Imagínense. ¿Y cómo fue que pasó eso? Pasó eso porque él tenía un padre que se llamaba Amón, que la palabra lo describe como terrible. Se rebeló contra Dios, adoró otros dioses, era idólatra, se apartó de Dios, no quiso saber de Dios. Y este Amón, él tenía un abuelo, un padre, abuelo de Josías. Este abuelo de Josías era igual o peor que su papá Amón. Entonces, el abuelo de Josías, Manasés, terrible ante los ojos de Dios. El papá de Josías, terrible ante los ojos de Dios. ¿Qué uno podía esperar de Josías? Que fuese terrible ante los ojos de Dios. Pero vamos a ver lo que la palabra nos cuenta. Segunda de Reyes 22, del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años.
y reinó en Jerusalén 31 años. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Sabe por qué él comenzó a reinar a los 8 años? Porque su papá era tan terrible, tan odiado donde él estaba, que los mismos siervos lo mataron. Lo mataron y colocaron al hijo como rey. 8 añitos. Así fue que sucedió. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Mire lo que hizo Josías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Él fue igual que su padre o su abuelo? No. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero no, la palabra nos enseña que su papá era Amón, su abuelo era Manasés, y aquí la palabra nos está diciendo que él hizo lo mismo que David, su padre. ¿Será que la Biblia se está contradiciendo aquí? No, iglesia. Fue porque en ese momento un niño, después un adolescente, un joven, él decidió quién iba a ser su modelo de padre. Él no tenía un modelo de padre en su casa. Él no podía decir, yo voy a imitar a mi papá o voy a imitar a mi abuelo. No, entonces él decidió imitar a la figura de padre que le indicaban las escrituras. David, el rey David. Entonces él dice, David, mi padre, él es mi padre, él es mi ejemplo. David fue el ejemplo para él. Y uno puede decir, David, pero ¿será que David era buen ejemplo? ¿Será que David era perfecto? ¿Será que David era el perfecto modelo? Sabemos que David, conociendo esa escritura, falló muchísimo. Pero David tenía un corazón que sabía que necesitaba del Padre. David buscaba incesantemente al Padre, buscaba a Dios, buscaba la presencia de Dios. Y eso fue lo que inspiró a Josías a decir, ese es el que yo voy a imitar, ese va a ser mi padre, ese va a ser mi ejemplo. Entonces, iglesia, hay esperanza. Y mire el efecto que hizo eso en el rey Josías. Ya adelante, cuando él ya es adulto, mire lo que se dice de él. Segunda de Reyes 23:25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué cosa tan increíble, iglesia. Abuelo desastroso, padre desastroso. Y después se dice que no hubo igual a él que se convirtiera a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque él eligió el modelo correcto. Iglesia, la sociedad tiene muchos que están necesitando de un modelo correcto, de alguien que se disponga a ser modelo de padre, de un padre según la voluntad de Dios. Sí tenemos la responsabilidad de nuestros propios hijos. Esa es la primera. Pero cuando nosotros desarrollamos bien esa primera, van a haber otros que nos van a estar viendo. Van a haber otros jóvenes, otros niñitos, los compañeros de escuela de tus hijos, los vecinitos, amiguitos de tus hijos. Ellos van a ver ese papá que está allí, que protege, que guarda, que cuida, que está presente. Y ellos van a decir, wow, hay papás así. Tal vez en mi casa yo no lo tengo, pero hay papás así. Y yo quiero que mi papá se vuelva así. Y hay esperanza, iglesia. Dios cambia los corazones, cambia los corazones. Él nos lleva al arrepentimiento y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Hay esperanza. La unción reconciliadora del Evangelio
del reino de Dios es la esperanza para estos días. Y es la arma que la iglesia del Señor Jesús se tiene que apoderar de ella. Concluyendo, el sueño del Padre fue siempre una gran familia. Y Él ya hizo todo para que todos vengamos a ser parte de esa gran familia. Y Él tiene un lugar para nosotros. Miren lo que dice Juan 14 del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue a preparar un lugar para ti y para mí en la casa del Padre. Hay un lugar reservado para cada uno de nosotros. Jesús lo garantiza aquí. Y Él dice, si no fuera así, yo no se los estaría diciendo. Y Él no es hombre para mentir. Necesitamos volver al Padre, iglesia. Necesitamos volver al Padre. Y si hoy tal vez estoy dirigiendo este mensaje más dirigido a los varones que están aquí, a los padres que están aquí. Padre, tú necesitas volver al Padre, permanecer con el Padre, porque solamente cuando tú permaneces con el Padre, tú vas a poder ser un padre de verdad, un hombre de valor, un hombre de verdad, un hombre con compromiso, un hombre de pacto, aquel que cuando dice yo voy a hacer eso, lo hace. Es un compromiso, no es omiso, pero eso lo logramos cuando nosotros estamos conectados con el Padre. Es hora de volver al Padre, iglesia. Es hora, es hoy. El Padre está listo para recibirnos, para abrazarnos, para perdonarnos de nuestros errores, para redimirnos y darnos una vida nueva a nosotros como papás, como padres y a nuestras familias. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Quería hacer una oración rápida. Después de esta oración vamos a ser ministrados por una danza que las niñas del MPD prepararon para los papás, como regalos para los papás. Así yo creo que vamos a hacerlos pasar primero a ellas y después vamos a volver y vamos a orar para entregar este momento.
Gloria a Dios por esas princesas. Ahora yo quería cerrar este momento con uno, como yo les dije, y yo quería llamar a todos los papás que vinieran aquí conmigo para poder orar. Papás, vengan por acá. Ahí viendo a sus familias para allá. Pónganse más juntitos para que estemos más juntitos. Iglesia, aquí están representados los papás de nuestra iglesia. Sabemos que hay más, pero bueno, este es el grupo que nos representa hoy. Felicidades, papás, en su día. Sabemos que es una tarea difícil estar allí, como escuchamos hoy por medio de la palabra, pero con errores, con aciertos. Ustedes están ahí con sus familias y Dios les va a dar capacitación. Esa es mi oración, que Dios nos dé capacitación a ser los padres que Dios espera de nosotros. Amén. Amén, Padre. Yo quiero, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedirte por cada hombre aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido un toque sobre cada uno de ellos, en nombre de Jesús, Señor, que tú vengas a derramar, Señor, esa unción de paternidad sobre ellos, Señor. Aquellos hombres que se levantan, Señor, por sus hijos, Señor, que están presentes, que están pendientes, Señor, que cuidan, que protegen, Señor, que dan el buen ejemplo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seamos aquellos, Señor, que reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer esa tarea, Señor. Eres tú quien nos capacita, eres tú por medio de tu ejemplo que nos da, Señor, que nosotros podamos imitar a nuestro Padre Celestial, Señor, para desarrollar esa función, Señor, y poder cuidar de nuestras familias, Señor. Declaramos aquí familias unidas, familias fuertes, familias firmes, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Derrama de tu unción sobre estos hombres, sobre estos varones, Señor, y sobre los futuros padres que podamos tener aquí entre nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos toda gloria, toda honra, toda adoración, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahora quédense aquí, que los niños tienen un pequeño obsequio para ustedes. É pai, né? Você também é pai. Você também. Você para el abuelo. Obrigado, princesa. Tem que ficar aqui. Para uma foto. Vamos a
a cerrar este momento, vamos a concluir. Antes de terminar, iglesia, antes de hacer la oración final, yo quería que hiciéramos otra oración también. A pastora Ángela, ella está sufriendo por algunos problemas de salud y ella tuvo que ir al hospital en este momento. Entonces vamos a orar por ella, vamos a orar por sanidad por ella, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de pies. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos aquí a poner a la vida de tu sierva a tus pies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, donde ella esté en este momento, Señor, ve con tu unción, Señor. Ve, Padre, toca en ella, Señor. Trae salud a su cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Retira, Señor, todo malestar, toda enfermedad, Señor. Todo lo que esté ahí, Señor, atentando contra su salud, Señor. Repréndelo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, declaramos sanidad sobre ella. Cuida de cada detalle, Señor. Padre, capacita a todo el que esté ahí cuidando de ella, desde los médicos, técnicos, enfermeros, el que sea, Señor. Padre, derrama unción sobre ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque creemos que por tu gracia y misericordia ella ya está sanada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, bueno, iglesia, entonces que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesús y la unción del Espíritu Santo nos llene de la unción de paternidad y que podamos ser ese remanente que el Señor espera. En el nombre poderoso de Jesús, que tengan una semana de victoria.